Y se os ha convocado porque precisamente el viernes pasado en la Asamblea Regional, justo cuando estábamos explicando los presupuestos de la Consejería, hubo algún compañero que me hizo alguna pregunta, la cual denotaba que sigue habiendo quizás cierto desconocimiento sobre la Rambla del Albujón y la afección que tiene el caudal de agua que baja por la Rambla del Albujón hacia el Mar Menor. Por eso entendíamos necesario llevar a cabo esta rueda de prensa con el objetivo de poder explicar a todo el mundo exactamente qué es la Rambla del Albujón, poder explicar qué efecto tiene ese agua que baja por la Rambla del Albujón sobre el Mar Menor y también ser capaces de explicar de dónde viene el agua que baja por la Rambla del Albujón. Hay que recordar que esto no es nuevo, que la orografía del campo de Cartagena es el que es, de la comarca, y que el nivel freático está muy alto desde hace muchos meses, ya más de un año, tal y conforme viene advirtiendo la comunidad científica, y que ese nivel freático pues tiene una presión directa sobre el Mar Menor. Hay que recordar que en el año 1999 el Ministerio llevó a cabo una infraestructura consistente en hacer una instalación de bombeo y poder evitar, para poder reconducir el agua que bajaba por la Rambla del Albujón y que no acabara en el Mar Menor, y poder redirigirla hacia San Pedro del Pinatar, donde se construyó también una desalobradora con el objetivo de que pudiera ser reutilizada ese agua. Esa infraestructura ha estado funcionando hasta mayo del 2019 y ha estado funcionando precisamente hasta que en la Confederación Hidrográfica del Segura notificó a la comunidad de regantes del campo de Cartagena que no podía seguir llevándose el agua, puesto que daba por caduca la concesión de aguas que tenía la comunidad de regantes para poder hacer uso de ese agua. Esa infraestructura tenía una doble parte positiva. La primera de ellas era que ese agua podía ser utilizada nuevamente por nuestros regantes en una zona donde hay una escasez hídrica tan importante y donde cada gota suma, y la segunda de ellas, la afección negativa que tenía sobre el Mar Menor. Como ustedes saben, nosotros venimos haciendo una monitorización permanente del Mar Menor desde el año 2016. Todas las semanas se toman datos de todos los parámetros físico-químicos del Mar Menor, así como de la concentración de nutrientes que tiene el Mar Menor. Pues se ha podido comprobar, y así lo ha estado realizando investigadores del IMIDA, la relación que hay entre la eutrofización del Mar Menor y precisamente la entrada de agua al Mar Menor por parte de dicha rambla. Para que se pueda llevar a cabo un proceso de eutrofización, la concentración de nitrógeno y fósforo tiene que estar en una concentración de 15:1. Cuando el nitrógeno disminuye de 15 se considera o es estado idóneo para que no se produzca eutrofización, y cuando supera los 15 sí empieza el proceso de eutrofización. Pues durante estos años que ha estado funcionando ese bombeo se veía perfectamente cómo la concentración de nutrientes de nitrógeno disminuía en el Mar Menor, y por tanto fuimos todos testigos como en el año 2017 y en el año 2018 los parámetros físico-químicos del Mar Menor mejoraron de forma considerable y pudimos disfrutar de unas aguas transparentes tal y como todos ustedes recuerdan. ¿Qué ocurre en mayo del 2019? En mayo del 2019, cuando en el momento en el que la Confederación notifica a la comunidad de regantes que no puede dejar de utilizar esa instalación de bombeo, que hay que recordar que esa instalación, el mantenimiento de esa instalación, la pagaban los regantes, es decir, eso era un coste que asumían los regantes, tanto de la energía como todo lo que es el mantenimiento, así como la reparación de todas las roturas que tenía esa infraestructura. Cuando notifica que no pueden llevarse agua, es cuando en el momento en el que empieza a entrar agua en el Mar Menor otra vez. Hemos visto en los últimos meses cómo eso ha contribuido también al empeoramiento de los parámetros físico-químicos del Mar Menor. Nosotros en agosto ya estuvimos sentados con la Confederación Hidrográfica del Segura y le advertíamos de esto, le advertíamos de lo importante que era poner en marcha a la mayor brevedad esas infraestructuras en marcha. Ellos lo hacían acogiéndose a un escrito que nosotros le mandamos en su momento por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, en la cual habíamos identificado que había un aliviadero en esa infraestructura. Ese aliviadero es un aliviadero que está construido en el mismo momento en el que se construyó la infraestructura, y es un aliviadero que en ningún momento ni el Ministerio ni la Confederación legalizó, y es una tubería auxiliar a la infraestructura,
auxiliar a la infraestructura y solamente se utilizaría en caso de que hubiera algún tipo de rotura en la infraestructura. Eso está totalmente claro. Bueno, pues nosotros le planteamos a la Confederación diferentes alternativas que ahora técnicamente el director general del agua les explicará, le entrará en detalle en cada una de las alternativas que proponíamos a la Confederación para que retomaran de inmediato esa elevación de agua. Bueno, pues no habiendo cabida de la ley anterior a la legalización de ese aliviadero, de esa tubería de desagüe, como les digo, auxiliar y que fue también construida en el año 1999. Con la nueva ley, nosotros abrimos la puerta de que ese tipo de infraestructura, de ese tipo de aliviaderos puedan ser autorizados. Y eso es desde el día 27 de diciembre del año 2019. Esa autorización para ese aliviadero, para esa infraestructura auxiliar, como les digo, bueno, pues la Confederación nos pidió el pasado día 10 de febrero, un mes y medio después de la entrada en vigor del decreto ley, la autorización, y nosotros estamos trabajando para legalizarlo. Pero repito y quiero que quede bien claro, es una construcción auxiliar y es una construcción que no condiciona en absoluto el funcionamiento de la estación de bombeo. Y de hecho, también nos llama la atención que en diciembre, en la última Junta de Gobierno de la Confederación, nos traían una propuesta para que los regantes pagaran una tasa para llevarse ese agua. Ellos, la Confederación, se encomendaba a Traxa la explotación de la infraestructura y los regantes podían ponerla en marcha pagando una tasa económica importante, a lo cual nos pone de manifiesto una vez más que hay ciertas ocasiones en las cuales predomina los intereses económicos sobre el medio ambiente y hay otras para las cuales predomina el medio ambiente sobre los intereses económicos. Nosotros venimos pidiendo desde hace ya muchos meses a la Confederación y al Ministerio que, por favor, de manera inmediata, de manera inminente, permitan a la comunidad de regantes del campo de Cartagena, que son los únicos que podrían llevarse ese agua, siempre y cuando dispongan de caudales de agua adecuadas para poder ser mezcladas y poder ser utilizadas, porque hay que recordar que ese agua tiene una salinidad muy elevada y requiere de otro tipo de agua, tanto de desaladoras como también del trasvase Tajo Segura, para poder ser mezclada, poder ser disminuida la concentración de esa sal y poder ser utilizada por los agricultores. Pues ya estamos en un momento en el cual el caudal que entra por la Rambla del Albujón, como ahora explicará perfectamente el director cuál es el origen de ese agua, ese caudal va aumentando de forma paulatina. Estamos hablando de que tenemos picos que superan los 300 litros por segundo el volumen de agua que está entrando al Mar Menor y un caudal medio de 250 litros segundo, y la concentración diaria que entra por esa rambla al Mar Menor supera los 6.000 kilos de nutrientes. No es la única entrada que tiene el Mar Menor, sí es la principal entrada de agua que tiene el Mar Menor, y lo que es peor, sí hay una infraestructura que está construida, que se construyó hace más de 20 años y que se debe de poner en marcha de manera urgente y de manera prioritaria para poder minimizar la presión que está ejerciendo sobre el Mar Menor y, por supuesto, tal y como nos advierte la comunidad científica, en cuanto empiece a incrementar la temperatura del agua, que hay que recordar que han subido ya 3 grados en apenas unas semanas, se podría volver otra vez a producir un proceso de eutrofización. Sin más, yo les dejo con el director general del agua, que les va a explicar técnicamente el proceso, y no obstante a su entera disposición en cuanto termine el director. Si quieres te doy yo a la... Gracias, consejero. Bueno, lo que quiero comentar brevemente es porque se habla mucho de la Rambla del Albujón, pero creo que nadie ni conoce cómo estaba la Rambla del Albujón hace más de 20 años, ni probablemente conoce la situación de cómo se encuentra en la actualidad. Aquí tenemos un esquema muy simple de lo que es la desembocadura de la Rambla del Albujón, como antes del año 1999, pues de forma natural, por la subida del nivel freático que había habido en el acuífero cuaternario, pues en ciertos contactos que tiene el acuífero con el terreno natural, como voy a explicar posteriormente, el agua discurría hasta el Mar Menor. En ese momento, pasa la siguiente. En ese momento, el entonces Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Agua, que en aquel momento creo que se llamaba la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio, realizó una obra que fue declarada de interés general, en la cual, básicamente, para poder llevarse el agua que estaba discurriendo a través de la Rambla del Albujón,
Construyeron un pequeño azud, muy pequeñito, apenas de unos 40 centímetros sobre el nivel del lecho de la rambla para poder derivarlo, con una compuerta de toma en la margen izquierda de esa rambla y una tubería que la llevaba hasta aguas abajo en una parcela que había justo a la izquierda de la desembocadura de la rambla del Albujón, bueno, la margen izquierda, que es como hablamos siempre los ingenieros cuando hablamos de ríos, en la cual había un sistema de bombeo con unas tuberías y un depósito de regulación para poder evacuar ese agua y utilizarla, lógicamente utilizarla para riego, con una desalobradora que, como ha dicho el consejero, le bajará la salinidad porque ese agua está bajando con unos 7.000, 8.000 de conductividad, que la hace totalmente inviable para aplicarla directamente en el riego. Era un sistema que estaba funcionando, que era correcto, pero en mayo de 2019... a raíz de la ley de medida urgente del Mar Menor, es verdad que ese aliviadero que nunca se llegó a legalizar, pues no se podía legalizar con la anterior ley del Mar Menor, y la Confederación Hidrográfica del Segura decidió cerrar la compuerta para que el agua siguiera discurriendo. Entonces, al no entrar en sus instalaciones, pues nunca, en ese caso, no habría riesgo de que el agua circulara por ese aliviadero. Esto, en su momento, ¿qué supuso? Pues a partir de mayo de 2019, al estar la compuerta cerrada, toda el agua discurriría de forma irremediable hasta el Mar Menor. No hay forma de poder llevársela. Esto con un caudal variable desde mayo de 2019 hasta ahora, pero lo que hemos visto es que hay una estabilidad de caudales a raíz de todas las lluvias que ha habido, que hay que recordar también que hemos recibido 3 fenómenos de precipitaciones bastante intensas a lo largo de finales del año 2019, hace que en la última semana ya hemos medido un caudal estable de unos 250 litros por segundo, con picos que suben hasta 300 litros por segundo, que eso suponía aproximadamente una entrada de unas 6 toneladas de nutrientes al día hacia el Mar Menor. Bueno, efectivamente. Entonces, esta es la situación que tenemos ahora. ¿Cómo se puede evitar que entre agua al Mar Menor? Pues la forma de evitar la que entra al Mar Menor a través del agua que discurre a través de la rambla del Albujón es llevársela. Ese sistema de bombeo tiene una capacidad aproximadamente para unos 250 litros por segundo, que es más o menos el agua que está bajando en la actualidad por la rambla del Albujón, y habría que ponerlo en marcha para poder evacuarla. Hay una cuestión muy importante que, bueno, algunas veces también a la gente le entran dudas: ¿por qué está bajando agua por la rambla del Albujón? Si veis ahí he puesto esto es un perfil más o menos, tened en cuenta que esto es aproximado, esto no es ni real, no es un perfil real, pero es un perfil aproximado de lo que puede estar pasando. Tenemos el Mar Menor, el acuífero caternario, con una zona de interconexión entre lo que sería el acuífero y la intrusión marina, que suele tener aproximadamente esa forma en todos los acuíferos costeros, en la cual hay una interfaz de conexión de agua que va cambiando la salinidad hasta llegar al agua más o menos marina. Y en la parte superior vemos una línea recta que es aproximadamente la línea del acuífero. En cuanto llueve, esa línea recta bascula, sube, interconecta con el terreno natural. En esas interconexiones con el terreno natural es donde se producen los afloramientos del acuífero. Es como si fueran manantiales, por decirlo así, aunque no son manantiales porque realmente no es algo continuo, pero son afloramientos del acuífero en todos los puntos bajos del campo de Cartagena, que hace que en ese afloramiento el agua empiece a discurrir por las ramblas. Las ramblas en general tienen un lecho de todos los arrastres que ha habido, que es impermeable. Entonces con ese lecho impermeable no vuelve a infiltrarse hacia el interior, sino que ya discurre de forma superficial por la rambla hasta llegar a la desembocadura. Esa desembocadura en la cual tenemos el bombeo. Por tanto, en su día nosotros le dimos distintas opciones que podían hacerse, porque en su momento no se podía legalizar ese aliviadero que vemos ahí, esa línea que llega desde el bombeo hasta el Mar Menor. Pues la opción para que en caso de avería no vierta a través de ese aliviadero, pues una de las opciones era motorizar la compuerta, de forma que en caso de que hubiera alguna incidencia, algo que tuviera algún tipo de problema
y pudiera provocar que el agua que entra en el sistema no se la pudiera evacuar, se cerrara de forma automática. Por tanto, no habría vertido. El agua discurriría a través de la rambla y no habría absolutamente a nivel administrativo ningún problema. También le dimos otras opciones, que es poner una válvula motorizada justo en la tubería de entrada, similar, que cuando aumente la cota del sistema, la cota de agua en el sistema, que se cerrara y que se adecuara perfectamente el flujo de entrada de agua al flujo de salida que se pudiera bombear. Le pusimos, también tienen un depósito con un sistema de bombeo, el cual ese depósito puede estar vacío y utilizarse como colchón para que en caso de avería ese depósito, en vez de ir el agua impulsada hasta a través de la tubería, pues que ese depósito sirviera de retención. Con el caudal tiene unos 5.000 metros cúbicos aproximadamente, y con el caudal que está entrando por la rambla del Albujón habría un colchón de 5,5 horas aproximadamente, 5 horas y media para poder reaccionar, evitando así el vertido a través del aliviadero. Y la otra opción que también le planteamos al Ministerio es que tal cual está entrando, que volviera a la rambla. Entonces, en ese caso, no necesitaría ningún tipo de autorización de vertido, porque todo aquel recurso que sale del medio para volver al mismo medio sin ningún tipo de transformación del mismo no está considerado como un vertido, sino una derivación temporal de agua que no pretende el derecho al uso privativo de la misma. En definitiva, es verdad que tenemos soluciones. Y luego después estaba la siguiente solución. Como ha dicho el consejero, a partir del 27 de diciembre que se publicó la Ley de Protección Integral del Mar Menor, se puso la premisa de que cualquier instalación que evitara la ley de la entrada de contaminantes al Mar Menor y tuviera un sistema de aliviado, era susceptible de poder legalizar ese aliviadero. ¿Por qué? Porque entendemos que más vale que de 365 días que tiene el año estén bombeando 364 y uno de ellos, en caso de que haya una avería, pues no pasaría nada, que de forma puntual entrara algo de agua al Mar Menor, pero lo importante es que esos 364 días que puede estar funcionando, que funcione y que se lleve el agua que está bajando a través de la rambla del Albujón. Como ha comentado, efectivamente, pues un mes y medio después de que entrara en vigor la ley fue cuando esto fue solicitado. Y con todo esto, lo único que quiero decir es que la situación actual que tenemos es esta. Siguen entrando 250 litros por segundo, siguen entrando contaminantes que provienen de, como he dicho, de la elevación del acuífero cuaternario y la interconexión que tiene con la rambla del Albujón. Y bueno, pues por eso solicitamos que lo pongan con urgencia, con la mayor rapidez posible, que vuelvan a poner en funcionamiento ese bombeo.